Dios les bendiga. Quisiera por favor que puedan acompañarme abriendo sus Biblias. Vamos a abrir y mantener nuestras Biblias abiertas en Nehemías, el capítulo 2 y el capítulo 3. Por favor, vamos a hacer un resumen de estos dos capítulos y vamos a rescatar varias enseñanzas de estos dos capítulos que ya los estudiamos. La semana anterior el pastor Luis, nuestro pastor, él estuvo hablando acerca de las puertas que están en el capítulo 3 y la consigna pues que he recibido es no pasarme del 3, sino quedarnos allí y poder ahondar en algunas enseñanzas que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre quiere darnos en esta mañana. Quiero animarles a que usted y yo en esta mañana podamos decidir hacer la tarea. Haga la tarea, construya el muro. Cuando Dios dispone en el corazón del hombre a hacer algo, el hombre debe de obedecer. Querida iglesia, cuando Dios dispone algo, cuando Dios ordena al hombre, el hombre tiene que obedecer. Dios puso en el corazón de Nehemías una carga que solo iba a ser quitada en el momento cuando obedeciera la voz de Dios. Hay ciertas cargas que Dios pone en nuestras vidas, que Dios pone en el corazón nuestro, que no van a ser quitadas, sino en el momento cuando nosotros decidamos obedecerle a Él. Mientras nosotros no decidamos obedecerle, la carga será más fuerte en nuestras vidas. La carga va a ser más fuerte en nuestras vidas. Queridos hermanos, Nehemías fue desafiado a realizar una tarea nada fácil. Cuando Dios nos pide algo, no nos pide algo fácil, porque si fuera fácil, queridos hermanos, no nos pidiera que nosotros lo hagamos. Lo fácil lo deja para los ángeles. A nosotros nos deja las cosas difíciles. En serio les digo, en serio, las cosas difíciles son para nosotros. Cuando el Señor nos pide cosas, tareas nada fáciles. Eso fue lo que le pidió a Nehemías. La tarea era enorme y el tiempo limitado. La tarea que Nehemías tenía que hacer fue una tarea nada sencilla, porque implicó que Nehemías tenía que hacer tres cosas que me gustaría resaltar en esta mañana. La primera, era una tarea en la que Nehemías tenía que vencer la tristeza y el quebrantamiento. La tarea implicaba vencer la tristeza y el quebrantamiento. Quiero que me alce la mano, por favor. Quiero que se identifiquen esta mañana. Si hay una persona entre los que estamos aquí que nunca haya tenido tristeza. ¡Oh, qué bueno! Hay algo que nos identifica. Todos los que estamos aquí hemos sentido en algún momento de nuestra vida tristeza. Ahora quiero por favor solicitar, si hay alguien aquí dentro de los que estamos en este auditorio, alguien que nunca en la vida haya sido quebrantado. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Pero la mayoría de los que estamos acá hemos sido en algún momento de la vida, hemos sido quebrantados. Hemos sido quebrantados. ¿Saben qué, mis hermanos? Así como la cantidad mínima que Dios exige para nosotros, así como Él exige una cantidad mínima de fe, y la cantidad mínima de fe es un grano de mostaza, de la misma manera, lo mínimo que Dios exige para hacer algo extraordinario es solo una persona. Los grandes cambios comienzan con una persona. La salida de la vergüenza de un pueblo comenzó en un proceso de angustia. Comenzó en un proceso de tristeza. Comenzó en un proceso de quebranto de corazón en una persona. Y esa persona fue Nehemías.
Ese proceso de angustia le llevó al rey de ese entonces a hacerle dos preguntas a Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí al rey, temí en gran manera. Cuando hay quebranto, cuando hay tristeza, se nota. Hay quebranto y tristeza en dos alternativas. Hay un quebranto y una tristeza que procede de la santidad. Hay un quebranto y hay una tristeza que puede proceder en la vida del hombre, pero la vida santa del hombre. Pero hay quebranto y hay tristeza que puede ser producto del pecado del hombre. Usted tiene que saber discernir en qué manera o en qué estado o de dónde procede su tristeza o su quebrantamiento. Si es procedente de Dios, usted va a tener como característica en su vida la santidad. Pero si no procede de Dios, usted va a tener como característica de vida el pecado. Queridos hermanos, el quebrantamiento que está experimentando Nehemías es un quebrantamiento, es una angustia que procede de la santidad de este hombre. Y este quebrantamiento le llevó al rey a hacerle una pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Si Dios le preguntara a usted en esta mañana esa misma pregunta, ¿por qué está triste? ¿Cuál es la razón de su tristeza? ¿Por qué razón está triste su vida? ¿Por qué razón usted trabaja en tristeza? ¿Por qué razón usted canta en tristeza? ¿Por qué razón usted vive en tristeza? ¿Qué le respondería? ¿Saben lo que respondió Nehemías? La respuesta de Nehemías fue esta: ¡ay desierto! Querido rey, ¡ay desierto! ¡Hay ruina en mi pueblo! ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¡Hay desierto! ¡Hay ruina, rey, en mi casa, en la casa de mis padres! ¿Qué hay en su hogar? ¿Qué hay en su casa? De pronto hay ruina, de pronto hay desolación. De pronto hay lo mismo que en Nehemías, mas sin embargo hay muchos que no han entristecido su rostro, por así decirlo, cuando ven la calamidad que hay en el hogar. Cuando los hijos se corrompen, cuando los hijos fracasan, cuando los hijos, los esposos, las esposas sufren derrota, no hay alguno que diga: ¿cómo no voy a estar triste si lo que yo estoy viviendo es desierto y ruina? Pero ¿saben qué? No solamente el rey le preguntó a Nehemías: ¿por qué estás triste? El rey le hace una segunda pregunta. La pregunta es esta. El versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosas pides? La primera pregunta es: ¿por qué estás triste? Y la segunda pregunta es: ¿qué quieres? ¿Qué cosas pides, Nehemías? Si usted ya se da cuenta de la calamidad de su hogar, si usted ya se da cuenta que en su trabajo hay ruina, hay decepción, si usted se da cuenta que en su vida hay aquello que le embarga, y Dios le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué le pediría? Mire, Nehemías pidió esto. Nehemías le pidió al rey lo siguiente. Le dijo: envíame. Envíame a mí. El versículo 5 dice: y dije al rey: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá. Envíame a mí. Envíame. ¿Y saben lo que luego dice? Luego dice, envíame a Judá. Y la última parte de este versículo en mi Biblia dice, y la reedificaré. Envíame a mí y la reedificaré. Si usted es un esposo y usted se da cuenta de que su esposa está mal, si usted es una esposa y usted se da cuenta que su esposo no está bien, si ustedes se dan cuenta que sus hijos no están bien, ¿qué le van a pedir a Dios? Señor, envía un ángel. Padre, envía un pastor. Padre, envía un buen psicólogo. Señor, envía un buen psiquiatra. Señor, envía un médico. La respuesta de Nehemías fue, envíame a mí y yo la reedificaré. La respuesta nuestra debe de ser delante de Dios la siguiente: envíame a mí, yo quiero ser aquel que reconstruye el hogar. No le daré esa gloria a otra persona. No le daré ese privilegio, porque ese es un privilegio nuestro de levantar nuestra casa, de levantar nuestros muros. La respuesta de Nehemías fue, envíame a mí. Señor, úsame a mí. Señor, cámbiame a mí. No la cambies a ella, no lo cambies a él, cámbiame a mí. Queridos hermanos, pero no solamente pidió aquello. Él pidió libertad. Él dijo, necesito libertad. Rey, dame cartas para que cuando yo pase por los territorios me puedan franquear el paso. Y no solo pidió aquello. Necesito material para construir. Él dice que Asaf me dé la madera que necesito para construir. Cuando el Señor nos va a sacar de la tristeza, y escúcheme bien, porque el que nos saca de la tristeza es Dios. El que me saca del quebrantamiento es Dios. Cuando el Señor me va a sacar de la tristeza y del quebrantamiento, déjeme decirle, Dios nos da todo lo que necesitamos. Pero lo primero que debemos de hacer es lo siguiente: envíame a mí. Todo comienza con una persona. Todo empieza con una decisión. Queridos hermanos, la tristeza no se va a ir cuando uno está en un sillón tirado allí frente a la televisión. O cuando uno está metido en la cama, entre las cobijas. La tristeza, el quebrantamiento no se va a ir. La tristeza y el quebrantamiento se va cuando hay obediencia. La tristeza y el quebrantamiento en nuestras vidas se va cuando hay obediencia. Cuando yo decido obedecerle al Señor lo que Él me pide. Cuando yo dejo las relaciones tóxicas que me hacen daño y que me destruyen. Cuando yo le obedezco a Él y cambio la actitud de mi vida para ser una persona diferente, cuando hay obediencia. Sin obediencia, mis queridos hermanos, sin obediencia, mi querida iglesia, no hay cómo salir del quebrantamiento, no hay cómo salir de la tristeza. Obediencia. Tuve la experiencia ya hace unos años atrás. Sí, hace más de un año. Estuve fuera del país. Y allá pues me tocó la experiencia de ser guiado por un GPS. Todos conocen aquello, ¿verdad? O la mayoría. Y yo recuerdo que junto a nosotros había un hermano, le recuerdo muy bien a él se llama Tobías, el hermano. Y me tocó conducir, y yo estaba manejando allí y el GPS, mi amigo fiel, allí. Y este hermano en una ocasión mientras íbamos conduciendo, ¿no? Ustedes saben, el GPS le dice, en un cuarto de milla, ubíquese en el carril izquierdo. En un cuarto de milla, ubíquese en el carril derecho. En un cuarto de milla, por favor, gire a la derecha, gire a la izquierda. Y esa cosa era tenaz. Ahí uno no se pierde. Y el hermano viene y dice, oiga, me dice, eso es como el Espíritu Santo, me dice él. Digo, ¿ves?
Dice, eso es como el Espíritu Santo. Si uno le obedece, no padece. Cuando uno obedece, mi querido hermano, no hay padecimiento. No hay un padecimiento injusto. Porque es mejor padecer obedeciendo a Dios que padecer en desobediencia. Usted quiere salir de la tristeza, haga lo que hizo Nehemías. Él no sabía cómo hacer. Él pasó el proceso de la angustia, pero él estaba dispuesto a la obediencia. Si usted no obedece, la mano de Dios se va a posar sobre su vida y va a ser terrible. Se va a hacer daño. Usted se va a hacer daño. Usted va a ser como Saulo de Tarso, que cuando Dios salió al encuentro de él, le dice, Pablo, te estás haciendo daño, hombre. No es correcto que tú des patadas. Coses significa patadas. No es correcto que tú des patadas contra el aguijón. Y a veces yo me imagino que nosotros los creyentes, por desobediencia, por no sujetarnos a la voz de Dios, estamos en tristeza y en quebrantamiento y estamos dando patadas contra un clavo y nos estamos lastimando. No es Dios quien me lastima, soy yo por no obedecer. La salida al quebrantamiento, la salida de la tristeza se llama obediencia. Mis hermanos, tiene que haber alguien, debe haber una persona dentro del hogar, dentro de la casa, debe haber alguien dentro de la iglesia que esté cansado de la derrota. Debe de haber alguien que esté cansado de llevar una vida simple y de llevar una vida vana. Debe de haber alguien que esté harto de la vergüenza. Debe haber alguien que esté hastiado del reino de las tinieblas, porque déjeme decirle, el reino de las tinieblas no prevalecerá para siempre. Como la circunstancia que uno vive en esta tierra es pasajera, así mismo es el reino de las tinieblas. Párese firme, obedezca, y claro que sí. Cuando uno decide obedecer, cuando hay alguien que decide obedecer, va a pasar un proceso de dolor, va a pasar un proceso de angustia, pero déjeme decirle, debemos pasar ese proceso a tal punto que Dios nos haga la misma pregunta que le hizo al profeta Isaías. Isaías capítulo 6, el versículo 8. Me encanta. Así como yo tengo una huella digital única, no hay alguien que se podrá parecer a mí. Hay alguien que será medio parecido a mí, pero no va a ser igual a mí. Porque yo soy único, tengo una huella digital única. Y como yo soy único, Dios tiene una manera particular de tratar conmigo. La manera en cómo Él me trata a mí no es la misma que Él le trata a usted. Dios nos trata a nosotros conforme nuestra personalidad, porque Él es Dios personal. Así es que ahí está Isaías, y me encanta. Isaías está solito ante la presencia del Señor. Cuando nosotros vayamos a dar cuentas, a rendir cuentas ante Dios, déjeme decirle que no va a haber allí otra persona, solamente estará usted y Dios, nadie más. Usted no va a poder decir, ay Señor, no va a decir como Adán, no, ay Señor, la mujer que tú me diste, ella me hizo pecar, a ella júzgala. No, el Señor va a pedirle cuentas a usted. Entonces, allí está Isaías y Dios. Y Dios dice una pregunta espectacular. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oiga, la pregunta es más que lógica, la respuesta es más que lógica, porque Isaías no podía decir, ¿a quién enviará Dios? ¿Y quién irá por él? Oiga, hay momentos en la vida en el que el Señor nos atrapa, por decirlo así, y no nos queda otra cosa que responder, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Si hay algo que está pasando en su hogar o en su casa, quiero animarlo. Quiero animarle porque Dios le está preguntando, ¿por qué estás triste? Quiero animarle porque Dios le está preguntando a usted, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero animarle para que usted responda lo que
Respondió Nehemías: envíame y yo la reedificaré. Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a levantar mi hogar. Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a levantar a mis hijos. Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a levantar tu casa, yo voy a levantar tu iglesia. Heme aquí, Señor, yo voy a hablar a otros de Cristo. No andes buscando a alguien más, aquí estoy. Aquí estoy. Salga de la tristeza, salga del quebrantamiento. Y la salida para salir de la tristeza y el quebrantamiento es la obediencia. Pero lo segundo que Nehemías tuvo que hacer, oiga, él venció el quebrantamiento. Él venció la tristeza. Me encanta el versículo 8, cómo termina. El versículo 8 termina así, según la versión que estoy usando, que es la Reina Valera, y dice: y me concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, sobre mí. Oiga, ¿qué mano estaba sobre Nehemías? La mano de Dios. Cuando usted esté en tristeza y en quebrantamiento, asegúrese de algo, de que la mano de Dios esté sobre usted. Si la mano de Dios está sobre usted, tenga la seguridad, pronto viene la salida. He aquí, la salida está cercana. Simplemente obedezca. ¿Y saben qué? La tarea que Dios le pidió a Nehemías no fue nada fácil. Él tuvo que sobreponerse a la tristeza y el quebrantamiento. Pero ¿sabe lo que también hizo? Él tuvo que vencer al enemigo. Él tuvo que vencer al enemigo. El versículo 10 del capítulo 2 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué le molestó a este hombre? Que alguien haga el bien, queridos hermanos, después de haber pasado por el proceso de la angustia. Después de haber pasado por el proceso de la tristeza, no podemos caer en la trampa de creer que la vida será un remanso de flores. ¿Se imagina que Nehemías haya dicho: oh, el rey me dio permiso, el rey me dio libertad, todo en mi vida será color de rosa? ¿Sabe lo que pasó? Después que él sale de allí, se encuentra con estos enemigos. No podemos caer en el error. No podemos caer en la trampa de pensar que la vida cristiana es un remanso de flores. Debemos saber que sin pelea no hay victoria. Todos a veces queremos tener la victoria, pero no queremos pelear. Todos queremos que el Señor nos levante, pero no estamos dispuestos a humillarnos delante de Él. Todos queremos unción, pero no estamos dispuestos a pasar ante la presencia del Señor para ser bañados por su unción, para que por nuestras vidas corran, como dice Jesús, ríos de agua viva. No. Todos queremos una unción prefabricada, de la música linda del domingo, del piano hermoso que suena. Solamente quiero la unción del domingo. ¿Y qué tal la unción en mi hogar, en mi casa? ¿Y qué tal la búsqueda de Dios en mi casa? Hay pocos que la hacen. Queridos hermanos, sin pelea no hay victoria. Nehemías despertó la furia de un enemigo. El hacer lo bueno, el querer el bien, el querer hacer el bien a los demás, siempre despertará al enemigo. Queridos hermanos, usted quiere vencer al enemigo, haga el bien. Haga el bien. Haga el bien. El evangelio no es complicado. Haga lo bueno. Mire lo que dice Romanos. Déjame ver. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oiga, ¿cómo se vence al mal? Con el bien. ¿Cómo yo venzo los malos pensamientos? No vaya donde el psicólogo, le voy a ahorrar una terapia. Piense el bien. Cambie su manera de pensar
y verá cómo cambia su manera de vivir. Eso lo dice Romanos. Cambia vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Le ahorré. Verá, la cuestión es más o menos así. Cuando usted ve en el auto, usted va escuchando, usted sintoniza, ¿verdad?, una emisora. Y usted de pronto hay una canción media grosera que a usted no le gusta. Usted dice, esta canción no me gusta. ¿Qué hace usted? Cambia de emisora. Venza al mal con el bien. Cambie la emisora de su mente. Cambie de dial. Cambie de dial. Venza al mal con el bien. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo venzo al enemigo haciendo lo bueno? No puedo regresar a la jaula de la tristeza. No puedo regresar a la jaula del quebrantamiento. No puedo hacerlo. Pero hay muchos que sí lo hacemos. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que son como la montaña rusa? De hecho, todos en algún momento somos así. Seamos francos. Estamos en la cúspide, en lo más alto de la espiritualidad y de pronto pegamos un bajón y nuestra vida es como la montaña rusa. Vean, mis queridos hermanos, no sé si es que sea orgullo. Yo no sé si sea orgullo. No me atrevería a decir que es orgullo. Eso lo sabe Dios. Yo no lo sé. Pero lo que le quiero decir, mis queridos hermanos, lo que le quiero decir es que debemos, en medio de la victoria, debemos de saber que viene el enemigo, va a venir nuevamente. Y que debemos mantenernos firmes. ¿Cómo se vence a los enemigos? 3 cosas dijo Pablo. Número 1, él viene y dice, someteos a Dios. Otra vez, sin sometimiento a Dios no hay victoria. Pablo dice, someteos pues a Dios. Lo segundo, Pablo dice, resiste al diablo. Oiga, la pelea nuestra no es una pelea. Nuestra pelea es resistencia. Nosotros debemos resistir. Hay que resistir los días malos, como hay que vivir los días buenos. Resístelo al diablo. Resista. 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 Y luego dice, y él huirá de vosotros. Resístalo y él va a huir de usted. Él va a huir, no va a poder con usted. Sométase a Dios. Ahora, cuando no hay sumisión a Dios, el diablo nunca se va a ir. Jamás se va a ir. Jamás. Si cuando uno está sumiso, él guarda su distancia. Claro que sí, él guarda su distancia. Me encanta que después cuando el diablo tentó a Jesús, hay una parte en la Biblia que dice, y el diablo se apartó de él por un tiempo. Él se aparta por un tiempo, él está lejos, pero él está allí. Claro que sí, estaba dentro de los 12. Jesús mismo viene y dice lo siguiente. Jesús viene y dice, hey, no los he elegido yo a vosotros y uno de ustedes es diablo. Ahí estaba junto a Pedro. Cuando viene Jesús le dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer, y de pronto Pedro le sale una brillante idea. Buena intención tenía Pedro. Pedro era muy bueno, buena intención de Pedro. Y viene Pedro y le dice, maestro, qué preocupación del hombre. Esto no te puede acontecer a ti. Esto no te puede pasar a ti. Y la respuesta de Jesús no fue, Pedro, te has ganado una estrellita como siempre. Viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Sin sujeción a Dios. Mire, si cuando uno se sujeta a Dios, el diablo anda como león rugiente. Ahora, cuando no hay sujeción de Dios, el diablo hace fiesta. El diablo hace fiesta. Sin sujeción no hay libertad. Sin sujeción no hay resistencia. Resistan al diablo.
y él va a huir. Si él no huye, piense, ¿me estoy sujetando a Dios? Tal vez no, tal vez no. Entonces yo tengo que hacer lo bueno. Sabiendo esto, Nehemías hizo algunas cosas buenas. ¿Saben lo que él hace? En primer lugar, el versículo 12 dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Él toma unos cuantos varones y los lleva consigo. Él hace lo bueno. Y en ese andar, en ese caminar, ¿sabe lo que hace él? Quita vendas. El versículo 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Despierta. Despierten, varones. Despierten, esposas. Despierten, hijos. No estamos tan bien como uno cree. Ustedes ven el mal en el que estamos. El despertar a la realidad es el inicio del cambio. Cuando yo despierto a la realidad que vivo, comienza el cambio en mi vida. Cuando yo veo los frutos de la desolación, la derrota, la vergüenza, entonces yo puedo decir, no puedo seguir viviendo de esta manera. No puedo seguir viviendo de esta forma. Debe de haber un cambio. Pero déjeme decirle que cuando usted comienza a trabajar en ese cambio, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no se va a quedar en un rincón lamiendo las heridas ocasionadas por la batalla. No. Mire lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron dos cosas. Número 1, escarnio de nosotros. Número 2, nos despreciaron, diciendo, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? El enemigo no se va a quedar quieto, va a utilizar dos armas. La primera de ellas es el escarnio. ¿Y saben qué es el escarnio? La burla. La burla. La burla, mis hermanos. La mofa. El menosprecio. La injuria. Todas estas cosas no proceden de Dios. Todas estas cosas proceden del enemigo. Me encanta cuando Pablo viene y dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es con otro ser humano, dice Pablo. Nuestra lucha es contra huestes, contra potestades de maldad. Un mundo espiritual que es paralelo al nuestro. Como el trigo y la cizaña que viven juntos. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Tenga cuidado con dejarse influenciar con el escarnio. Porque a veces entre nosotros existe la burla, la mofa, el menosprecio, la injuria. Los programas en la televisión que muchos jóvenes ven, los programas en MTV que muchos jóvenes ven, tienen como arma esto: la burla, el escarnio, la insolencia. Eso no proviene de Dios. La segunda arma es el desprecio, el insulto, el descrédito, la humillación. Es el enemigo el que busca hacer aquello. Él buscará como de lugar que nosotros retrocedamos y nos volvamos a encoger y a proteger en la tristeza y en el quebrantamiento. Los insultos no deberían de estar dentro de los hijos del Señor. El descrédito tampoco. El humillar a otro tampoco. Eso no proviene de Dios. Ahora no estoy diciendo que usted le diga, ay, ven para reprenderte al diablo porque me estás humillando, eso es satánico. No, usted tiene que saber que eso no proviene de Dios. Entonces usted tiene que vivir en victoria. Usted tiene que amar. Es lo que usted debe hacer.
Pero ¿sabe qué? Nehemías hace algo interesante en el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, mientras haya escarnio, mientras haya burla, mientras haya desprecio, nuestra respuesta debe de ser la misma de Nehemías. Fue esta. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Oiga, Nehemías no se puso a pelear contra ellos. ¿Sabe lo que hace Nehemías? Reconoce a Dios. ¿Sabe cómo usted vence al enemigo? Reconozca a Dios. ¿Sabe cómo usted vence al mal con el bien? Reconociendo a Dios. Él reconoce a Dios y él dice, reconozco a Dios quien en medio de la desolación prospera. Dios prospera. Oiga, pero la prosperidad de Dios no significa que Él me da lo que yo quiero. ¿Ah? La prosperidad de Dios es que Él me da lo que yo necesito. Porque cuando Él me da poco, es lo que necesito. Y cuando Él me da mucho, es lo que necesito. Entonces vivo en contentamiento, como lo dijo Pablo. Por todo estoy acostumbrado. Sé vivir en abundancia, como sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no importa la condición, Dios es bueno. Dios es bueno. Él no deja de ser. Así es que la manera de vencer al maligno es, más allá de reprenderlo, es declarando y reconociendo a Dios, el cual prospera. Reconoce a Dios quien en medio de la derrota levanta. Él me va a levantar. La oscuridad no siempre va a prevalecer. Llegará un momento, llegará un día en que la luz va a brillar. Y tercero, reconoce que en medio de la ruina, Dios edifica. Él edifica. Qué hermoso. Mi esposa me mandó unos textos y ahorita me acabo de acordar de uno de ellos que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Quién es el que edifica? Es Dios. Oiga, y hablando de esto, el otro día estaba hablando en los jóvenes, hace un tiempo atrás, y les decía a ellos, hay muchas personas que se van de las iglesias. De acá no. Se van de las iglesias. ¿Y saben por qué se van de las iglesias? Algunos, no todos. Algunos se van de las iglesias pero dicen, oh, en esa iglesia no crezco. Oh, en esa iglesia no hay esto, no hay lo otro, no hay lo de acá. Y de repente llega a otra iglesia y dice, aquí sí hay lo que en la iglesia de allá no hay. Yo le decía a los chicos, vean chicos, eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Porque allá había una iglesia en la Biblia, está escrito que había una iglesia que era una iglesia súper que hiper que recontra que espiritual. Era tan espiritual que no le faltaba ni siquiera un don, los tenía todos. Tenía todos los dones, en serio digo. Es la iglesia de Corinto. Ahí tenían todos los dones. Entonces Pablo comienza la carta y dice, Apolos, no sé lo que hizo, siempre me confundo, no sé si él sembró o regó, pero él dice, vean, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da. Oiga, qué bueno que no dice Luis Esteves, ¿ah? Qué bueno que no dice Jaime Carriel, qué bueno que no dice Marcelo Samaniego o Cristian Canelos. Qué bueno que no dice ningún no. Él dice, vean, simplemente nosotros sembramos, hay otros que riegan, pero el crecimiento proviene de Dios. Entonces vea, mi querido hermano, mi querida hermana, si el Señor no le ha confirmado estar aquí en esta iglesia, regresa a la iglesia donde usted viene. Es así. Pero si el Señor le ha confirmado que estar aquí, usted tiene que saber que la única manera en la que usted va a crecer en la grey del Señor es por medio de Cristo. Separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer. ¿Usted quiere crecer? Entonces, siga a Cristo.
El otro día me fui a la charla de Dante Gebel. Sí, los que fueron allá nos reímos, nos gozamos en el Señor. Pero hubo algo que me pareció chistoso, que él dice, cuando allá Jesús viene, dio a comer a 5,000, sanó a las personas, no le andaba diciendo a Pedro, Pedro, por favor, cógele el email, cógele por favor el número de teléfono, por favor, para hacerle seguimiento. ¿No? Se encontró allí con la mujer, aquella que fue sorprendida en adulterio, y la respuesta de Jesús fue sencilla, mujer, ¿y dónde están los que te condenan? No hay ninguno, ¿verdad? Ni yo te condeno. La respuesta del Señor no fue, anda, congrégate a una iglesia, lo que le dijo, vete y no peques más. O ándate a la iglesia donde te hagan seguimiento, para ver si es que has adulterado, más o menos. Usted tiene que estar cerca de Cristo. Usted tiene que estar cerca de Él. Si yo como pastor estoy diciendo, el pastor Luis no me da crecimiento, pésimo, porque a mí él no me da crecimiento. El pastor Luis a mí no me llama, si soy su pastor, soy dentro del cuerpo pastoral y a mí él no me llama. No pregunta cómo está mi esposa, si vive o muere. Ni siquiera pregunta por mi perro, él no me ama. Vea, no se preocupe si él lo llama, mejor preocúpese de que Dios esté con usted. Porque al que Dios tiene, nada le falta. Nada le falta. Entonces yo prefiero tener a Dios de mi lado, aunque mi pastor no me llame, no importa, yo lo amo igual. Y lo bendigo. Bendiga a su pastor. Porque de la manera en como usted lo bendice, Dios le va a bendecir a usted. Esto es más o menos como el perdón. Cuando yo no perdono, Dios no me perdona. Así de fácil. Así que cuando yo no bendigo a otro, ¿por qué Dios me va a bendecir a mí? Si yo lo que he recibido de gracia, no lo doy de gracia. Queridos hermanos, por favor, venza al maligno. No haga lo bueno. ¿Y sabe qué? Siguiendo con el texto bíblico, la palabra del Señor dice que Nehemías no solo que reconoce a Dios, sino que le dice al enemigo lo siguiente: no tienes parte. No hay lugar para ti. Satanás, nuestros enemigos no deberían de tener parte con nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa. No tienes parte, no tienes derecho, no tienes autoridad para detenerme. No tienes memoria, no eres recordado entre nosotros, no vas a ser recordado entre nosotros. Es la manera en cómo Nehemías enfrenta al enemigo. Hace lo bueno, reconoce a Dios y lo pone en su sitio. Y más adelante vamos a ver que este enemigo sí que fue tenaz porque le hizo la vida de cuadros. Pero en tercer lugar, la tarea que Dios le pidió a Nehemías fue una tarea que involucró a todo un pueblo. La revelación de Dios para construir. Usted dirá, pastor, genial, me parece excelente. Me parece chévere que debo de yo vencer con la mano de Dios sobre mi vida. Debo de vencer la tristeza y el quebranto. Está claro. Tengo un enemigo al cual tengo que vencerlo haciendo el bien y declarando el poder de Dios sobre mi vida. Excelente. ¿Y qué más hago después de eso? La revelación de Dios para nuestras vidas, la revelación de Dios para construir, tiene un orden. ¿Por dónde debo de comenzar a construir? Número 1. Primero hay que restaurar el ministerio sacerdotal. El capítulo 3, el versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. No es coincidencia esto de que los sacerdotes sean los primeros en construir. Queridos hermanos, a mí me llama mucho la atención de hace un tiempo atrás. Hay una palabra que me incomoda, hay algo que me llama la atención y esa palabra es esta: Dios está buscando a los representantes del pueblo. Dios busca a los representantes del pueblo. Busqué príncipes, busqué profetas, busqué sacerdotes y no hallé ninguno que hiciera vallado, que se interpusiera en la brecha entre Dios y el pueblo.
no lo hallé. En el Génesis, me encanta, Dios viene y le dice, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oiga, él ya sabía. Y no es que Dios es tonto. Dios siempre nos trata con amor. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le reclamó Dios? Por lógica humana debería haberle reclamado a la serpiente porque ella es la culpable, aparentemente. Pero Dios busca al hombre. Busca a los que están en autoridad, va a buscar a la esposa, va a buscar al esposo por sus hijos. Ay, qué bueno, no me va a buscar a mí como pastor de jóvenes. A mí no me va a decir, y Jaime, ¿qué hiciste con esos jóvenes? Yo les voy a decir, ve, mira Señor, yo prediqué la palabra de la mejor forma. Él le va a pedir cuentas a los padres. Y cuando el Señor a mí me dé descendencia, ahí sí está fregada la cuestión, porque Él me va a pedir a mí por mis hijos. Y eso no es todo. Él me va a pedir cuentas a mí por mi esposa. Y qué maravilloso que luego le va a pedir cuentas a mi esposa de mí. Claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Queridos hermanos, déjeme decirle que la unción jamás es de los pies hacia arriba. Oiga, la unción viene de la cabeza hacia abajo, es de arriba hacia abajo. Es desde el ministerio sacerdotal en el hogar a través de los padres, o sea, a través de los esposos, y va hacia abajo. Primero yo debo de restaurar el ministerio sacerdotal en mi casa. Me encanta la historia de Elías. Esa historia donde desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Pero sabe que antes de que venga fuego del cielo hay que restaurar el altar. Antes de que venga la manifestación de Dios sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi empresa, debo de restaurar el altar. Lo primero que debo de construir es la parte espiritual de mi casa. Queridos hermanos, el orden de la restauración comienza cuando yo restauro mi comunión con Jesús. ¿Cuál fue la puerta que ellos construyeron? La puerta de las ovejas. Y permítame decir algo que el pastor Luis me dijo en conversación. Él me dijo, Jaime, qué hermoso es este símil. Y yo dije, sí, pastor, es hermoso. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¡Qué maravilla! Entonces yo tengo que restaurar mi comunión con Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Somos los sacerdotes, somos los padres, los que debemos de comenzar a construir, no otro. Queridos hermanos, reconstruya, y me encanta lo que luego dice el versículo 9 de Juan 10. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. No hay salvación sin Jesús. Y ¿saben lo que luego dice? Y dice, y entrará en salvación y saldrá y hallará pasto, hallará sustento. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Si usted no ha reconstruido su comunión con Jesús, déjeme decirle que usted no va a entrar al reino de los cielos. Déjeme decirle que si usted muere hoy, usted no va a estar delante de Dios. Hay una gran diferencia entre ser un convertido y ser un convencido. Judas fue un hombre convencido. ¿Se acuerda de Judas? El discípulo de Jesús. Él fue un hombre convencido, pero nunca se convirtió. Él hizo milagros. Claro que sí. Cuando el Señor manda a los 12 y les da autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos, Judas estaba allí. Judas era un buen muchacho, convencido, pero nunca se convirtió. El convencido cree en Dios, sí, los demonios creen en Dios y tiemblan. El convencido cree en Dios, que Dios existe, sí, pero no es convertido. Porque el convertido deja sus malos caminos y se convierte a Dios. Y vive a Cristo. No vive una religión más.
Yo les digo a los jóvenes, vean chicos, ya basta de traer al mundo a la iglesia. Viven la iglesia dentro del mundo y así sí es fácil seguir a Dios. ¿Por qué? Porque ahora todo es entre cristianos, se embarazan entre cristianos, vacilan entre cristianos, se emborrachan entre cristianos, fornican entre cristianos. Convencidos, mas no convertidos. Arrepiéntase. La salvación ha llegado a su casa. Lo mismo que Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de allí porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Conviértase. Deje sus malos caminos. Conviértase. Conviértase a Él. Conviértase a Cristo. Reconstruya la puerta de las ovejas. Lo segundo que hay que restaurar es la familia. Hay que restaurar el sentir de cuerpo. El sentir de que nosotros somos familia, que yo pertenezco a la familia. Miren, mis hermanos, frente a este desafío, hay que estar conscientes de que van a haber ciertas personas que no van a querer construir. El versículo 5 dice, e inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, oiga, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Cuando uno quiere restaurar el concepto de familia, prepárese. Va a venir la división. La división se da cuando alguien cree que es superior que otro. Así es la división. Vea, para pelear se necesitan dos. Pablo mismo dijo, yo no peleo como golpeando al viento. Él no dice eso. Para pelear se necesitan dos. ¿No se ha dado cuenta que los problemas dentro de los matrimonios, dentro de los esposos, se da porque uno se cree más que otro? Claro, claro que sí. Cuando yo me creo más que mi esposa, hay problemas. Pero cuando mi esposa se cree más que mí, hay más grandes problemas. Ahí sí saca, no. Es así, mis hermanos, cuando uno se cree superior al otro, hay división. Entonces yo comienzo a juzgar, yo comienzo a decir, es que debería de hacerse las cosas así, las cosas asadas, las cosas de esta manera. Qué bueno que en el cielo no va a haber aquellas cosas. Mis hermanos, el fruto de la división es la rebeldía. La rebeldía es la actitud del corazón herido. Así que en la construcción de los muros, usted se va a encontrar con el espíritu de la rebelión. Pero déjeme decirle, hay que vencer esa tendencia de mirar y de enfocarnos en los grandes y mirar como Dios mira. Él siempre mira al corazón. Usted ha de venir acá a la iglesia y usted ha de decir, pero tal familia ya no está. Híjole, ya esto ya se acabó. Oiga, pero ¿por qué se entristece por los que no están? ¿Y por qué no se alegra por los que sí están? Debemos de mirar como Dios ve. Dios se alegra porque usted está aquí. Pero nosotros nos entristecemos por los que no están. ¿Y por qué no nos alegramos por los que sí están? Queridos hermanos, ¿se acuerda? Samuel va a ungir al futuro rey de Israel. Oiga, Samuel tenía expectativas altas, ¿ah? Primero ungió a un hombre que era alto, guapetón, se llamaba Saúl. No había otro como él, ¿ah? Él sobrepasaba. Entonces él dijo, mínimo, debe de ser alguien más guapo que Saúl, el próximo. Va donde Isaí. Isaí le pasa en filas a los hijos y era uno más guapo que el otro. Era mucho más guapo el uno que el otro. Él ve al primero, al mayor, al primogénito. Claro, bien puesto, fornido, fuerte, blanco, ojos azules, rubio, bien simpaticón el hombre. Y él dijo, este es. Oiga, y la voz de Dios adentro, él no es. Y así fueron pasando uno a uno. Y Dios le dice, hey, yo no veo como ustedes, ¿ah? Yo no veo su parecer, yo veo el corazón. Y de pronto vino uno todo greñudo de pelear con un oso, de pelear con un león. De pronto vino allí con una herida por allí medio sangrando. De pronto vino hecho, como dicen los muchachos, un relajo. ¿Por qué? Porque se había dado de golpes contra un león, contra un oso. Y dijeron,
y Samuel le dice, oye, ¿y no te quedará de pronto alguno por allí? Y todo lo demás. Y le dice, sí, hay uno. Lo tengo castigado cuidando las ovejas. Mándalo a llamar. Y lo encontraron en tremenda faena de lucha. Y de pronto llega David allí. Me estoy imaginando, ustedes saben que la Biblia no dice eso, de que lucha con el león, ¿no? Pero yo me lo imagino así. De que él llega allí y entonces viene allí y dice, oye, pero este está hecho un relajo, el cabello es claro, se ve medio morenito, aunque era blanco, era rubio y todo lo demás, también era medio guapetón, pero no como los otros. Y viene Dios, le dice, ese es. Úngelo, porque Él salvará a mi pueblo. Deberíamos de mirar como Dios. No deberíamos de entristecernos porque los grandes no quieren construir. Deberíamos de alegrarnos por aquellos humildes y sencillos a la voz de Dios que dicen, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Nehemías destaca un hombre que dentro de los constructores solo contó con el apoyo de las mujeres. El capítulo 2, el versículo 12 dice, y junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. Oiga, qué hermoso el ministerio de las mujeres. El único que construyó con las mujeres. Ellas estuvieron dispuestas a ensuciarse las manos, aunque eran hijas de un grande, aunque eran hijas de un gobernador. Ellas, al igual que Jesús, no escatimaron su posición, se hicieron siervas y comenzaron a construir. Ser familia es desacomodarse, ser familia es comenzar a construir. El sentido de familia produce unidad y la verdadera unidad produce servicio, no divide, no produce rebeldía. Queridos hermanos, entonces restaure el sentir de familia, restaure el sentir de cuerpo, construya con el que si quiere. De pronto usted llame a su casa, vamos a orar y nadie le va. Pero de pronto el más chiquito, allí el que todavía ni habla, como no tiene derecho a decidir, no, agárrelo usted y ore con él. Y ore por él. De pronto es el más pequeño en el hogar. Y viene y dice, mami, yo quiero orar contigo, ore con él. Y si su marido no quiere, no importa, comience usted. Todo comienza con uno. Oiga, y si usted es un esposo y ha hecho un montón de daño, comience usted. Hasta que las vendas se caigan. Pelee como Jacob. Recuerda a Jacob, me encanta a mí ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que un día se cruzó un río y allá solo en la noche se le presentó un varón y él peleó con ese hombre. Peleó hasta rayar el alba y el hombre ya le dijo, ve, déjame ir, tengo que irme. Y Jacob dice lo siguiente, no te dejaré hasta que me bendigas. Si tuviéramos esa determinación de pelear de tal manera que le podamos decir a Dios, mira Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. Como aquella viuda que iba donde el juez injusto, que siendo injusto tanto le molestó, que el juez injusto dijo, no vaya a ser que esta mujer me harte, ya le voy a conceder todo lo que ella me pida. Mis hermanos, hay que hacerlo así, comience con los que quieren. Y tercero, hay que restaurar la actitud. ¿Qué es la actitud? Es el aroma del corazón, la manera en la que yo hago las cosas. ¿Saben qué? El versículo 20 dice así, después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Muchos construyeron el muro, pero solo hay uno de quien se menciona que lo hizo con fervor. ¡Qué maravilloso! Hay muchos creyentes, pero hay unos pocos que construyen con fervor. Mis queridos hermanos, este hombre Baruc se ganó el derecho de ser recordado más que los otros. Construya, por favor, construya con fervor como lo hizo Abraham, quien trabajó, dice la Biblia, y obedeció con la espera de una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Construya con fervor. Construya como aquellos que no sirven al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando hay revelación, hay propósito, y cuando hay propósito, hay fervor. Queridos hermanos, ánimo entonces, por favor. Está en tristeza, está en quebrantamiento, ya saben cuál es la solución. Obediencia, obedezca a Dios. ¿Sabe qué? ¿Quiere vencer al maligno? Ya sabe la solución. Haga lo bueno. Declare la presencia de Dios en su vida. Y recuerde que sin lucha no hay victoria. Pelee la buena batalla de la fe. ¿Quiere construir algo? Siga el orden de la revelación. Primero, restablezca su comunión con Dios. Pase por la puerta de las ovejas, el cual es Cristo. Una a su familia. Y en tercer lugar, hágalo con fervor. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Padre bueno, solo tú eres bueno. No hay nadie más que tú. Yo quiero, Padre, darte las gracias, porque en medio del quebrantamiento y en medio de la tristeza, Señor, tu mano poderosa nos sostiene. Queremos, Padre, humillarnos delante de ti en esta mañana. Y queremos, oh Jehová, en obediencia, sujetarnos a ti. Revélanos tu gloria. Revélanos lo que tú quieres que hagamos. Queremos obedecerte. Señor, queremos vencer a nuestro enemigo. Y lo queremos hacer haciendo frutos de justicia. Haciendo lo bueno. Haciendo lo que es correcto delante de ti. Señor amado, queremos sujetarnos, someternos a ti, Dios. Resistid al diablo, resistirlo, Padre bueno, y él huirá de nosotros. Y lo resistimos con tu palabra. Lo resistimos con tu palabra, Señor, así como lo hizo Nehemías. Hoy reconocemos que en medio de la desolación, tú, Jehová, prosperas. Que en medio de la derrota, Padre, tú levantas. Y que en medio de la ruina, Padre, tú edificas. Tú nos prosperarás. Tú nos levantarás. Tú nos vas a edificar. Entonces el enemigo no tiene lugar en nuestras vidas. No tienes parte. No tienes derecho. No tienes memoria. La oscuridad se mantendrá alejada porque la palabra del Señor es veraz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es un martillo que rompe la roca en dos. No tienes derecho, el maligno no tiene derecho, no tiene autoridad para detenernos. En el nombre de Jesús, el Hijo nos va a libertar en esta mañana. No tienes derecho a ser recordado, no tienes memoria dentro del pueblo del Señor, porque Cristo nos ha salvado. La sangre de Cristo nos ha redimido. Y si usted en esta mañana, el Señor lo ha confrontado y le ha dicho, necesitas reconstruir la puerta de las ovejas, necesitas arrepentirte, yo le animo. Arrepiéntase. El mensaje de Jesús cuando Él estuvo acá fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase. Vamos, salga del convencimiento. Deje simplemente de creer en Dios. Arrepiéntase, conviértase a Él, regrese a Él, deje sus malos caminos en el nombre de Jesús. Le invito a que usted pueda decirle así: Señor, me rindo a ti. Te entrego mi corazón. Te entrego toda mi vida. Hoy me rindo. Quiero restablecer mi comunión contigo.
Reconozco que Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Te pido perdón de todos mis pecados. Te ruego que me libres de todo mal. Sálvame. Hoy quiero que me recibas como tu hijo. Te abro mi corazón. Te entrego toda mi vida, porque tú eres mi Salvador. De hoy en adelante te voy a servir. De hoy en adelante te voy a seguir. Y sé, Padre amado, que aún cuando las cosas sean difíciles, tú no me vas a dejar. Nunca dejarás de ser mi Señor, mi Dios. Me arrepiento de mis pecados. Hoy te confieso a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Padre, te ruego que tu palabra nunca falte a tus hijos. Que tu Espíritu, Padre amado, los llene, los toque, los llene, Señor, por completo. Y que toda potestad, en el nombre de Jesús, Padre amado, se aparte de ellos. Ellos son tus hijos, ellos son libres. Ahora, Padre, queremos hacer nuestra tarea. Queremos vivir en victoria. Queremos, Señor amado, vivir delante de ti todo el resto de nuestras vidas. Gracias, Rey. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga.